Bueno, ahí estamos. Vamos a encarar entonces el concepto de paradigma, así que para mí es un concepto central dentro de la materia. Como les decía, paradigma es una forma de ver el mundo, de entender las relaciones que hacen que el mundo funcione, y es como nosotros decodificamos la realidad. Hay un autor llamado Thomas Kuhn, un filósofo, que da un concepto de paradigma muy interesante, que dice que un paradigma son todos los conocimientos científicos que tiene una determinada sociedad en una determinada época. Es decir, que el paradigma funcionaría como una especie de conjunto dentro del cual se resuelven los problemas de una sociedad. ¿Sí? A partir de los conocimientos, de los saberes que tiene una sociedad determinada, va a ir resolviendo los problemas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo entendemos esto? A ver, se los voy a mostrar con un ejemplo. ¿Alguien sabe qué es esto? Yo soy muy bueno dibujando, no sé cómo no se dan cuenta, la verdad. Un auto, algo. Un auto, podría ser un auto, pero no. Bueno, esto les cuento. Hace muchos años, según una determinada comunidad científica, en una determinada época, esto era el planeta Tierra. De hecho, hoy los terraplanistas, si hay algún terraplanista presente, le pido disculpas, pero los voy a bardear un rato. Hoy los terraplanistas piensan de que el mundo es más o menos de esta manera. Es decir, la Tierra como era algo plano. Este rectángulo que está acá es la Tierra. ¿Bien? Ahora, no tiene sentido que la Tierra sea algo plano y que esté flotando en la nada misma. Entonces tiene que estar sobre algo. ¿Sobre qué va a estar? ¿Alguien sabe sobre qué estaba la Tierra? El dibujo es perfecto, no puede ser que no se den cuenta. Sobre sus ejes. La Tierra, según establecían en esta época, estaba sobre 4 elefantes. Claramente son 4 elefantes. No sé por qué no los ven ustedes. Estaba sobre 4 elefantes. ¿Por qué? Porque la Tierra es algo grande y algo pesado. ¿Y cuál era el animal que mayor cantidad de peso podía llevar que conocía el hombre? El elefante. Entonces, lo más lógico, científicamente hablando, es que la Tierra esté sobre 4 grandes elefantes. Ahora, seguramente ninguno de nosotros tuvo la posibilidad de subirse arriba de un elefante y pasear, pero imagínense ustedes que si se suben arriba de un elefante y empieza a trotar, como que se debe mover un poco. Y la Tierra no se está moviendo todo el tiempo. La Tierra está bastante quieta. Entonces, los 4 elefantes de arriba, ¿de qué tienen que estar? Puede ser que era una tortuga. Es, como lo muestra el dibujo exactamente, es una tortuga. Así es. Vi la pintura hace mucho, no, no es que sepa del tema. No, 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 está bien, está bien. Los 4 elefantes estaban arriba de una tortuga. ¿Por qué? Porque la tortuga es algo que también puede llevar mucho peso sobre su cuerpo y además es lenta. Entonces explica el no movimiento de la Tierra. A partir de ese conocimiento científico es que se tomaban decisiones. Ahora, había ciertas situaciones que no coincidían con esta idea de la Tierra plana. Cuando estudiamos en su momento el descubrimiento de América y hablamos de Colón en la primaria, todos deben haber aprendido de que se observaba de que los barcos se alejaban y de golpe empezaban a ir desapareciendo en el horizonte, los movimientos de la luna y del sol. Es decir, había indicios que demostraban que la Tierra no era redonda, perdón, no era plana. Eh, Tampoco es redonda igual. Se determinó después con el tiempo que la Tierra es geoide, porque no es exactamente redonda porque está aplanada en los polos, ¿sí? Geoide, que es un concepto bastante lógico para definir cómo es la Tierra, ¿no? La Tierra tiene forma de tierra, geoide. Eh, pero cuando empezaban a suceder hechos que no coincidían con el paradigma vigente, simplemente se los descartaba. El paradigma tiene la particularidad de que genera un efecto distorsivo de la realidad. Cuando yo me baso en determinados conocimientos,
distorsiono la realidad para llevarla hacia mis conocimientos y hacia lo que yo conozco y entiendo de la realidad. ¿Sí? Entonces, si yo entiendo que la Tierra es plana, cualquier indicio que me muestre que la Tierra no es plana, para mí va a ser una locura. Es como que venga hoy una persona y diga, no sé, los seres humanos somos inmortales, pero en realidad nos morimos porque tomamos agua. Dentro del conocimiento que tenemos, nos parece una locura, ¿no? Si alguien dice eso, ¿qué van a decir? Este es un loco. ¿Por qué? Porque no coincide con nuestro paradigma. Ese dato es rápidamente desechado por nosotros. Ahora, ¿y si tiene razón? ¿Y si era así? El paradigma lo que nos genera es un lugar de seguridad dentro del cual resolvemos problemas, pero al mismo tiempo nos puede llevar a generar algo que se llama ceguera paradigmática, que es no ver ciertas cosas. Les voy a mostrar cómo funciona la ceguera, pero al revés. Cómo nosotros empezamos a ver a partir del paradigma cosas que antes no veíamos de la realidad. Si alguna vez ustedes compraron un auto o estuvieron pensando en comprar un auto, ocurre un hecho muy particular. Si ustedes compran un auto y ya eligieron el color, empieza a suceder algo. Empiezan a ver ese auto por todos lados. Van por la calle y ven autos de ese color. Los autos no es que aparecieron en ese momento, pero para ustedes la idea de auto de ese color sí apareció en ese momento. Entonces están incorporando a su realidad ese auto. Por lo tanto, antes lo estaban eliminando de la realidad y no se daban cuenta cuántos autos había. Pasa lo mismo con las mujeres embarazadas. Cuando su pareja está embarazada o alguna de ustedes está embarazada, ve embarazadas por todos lados. Es indefectible que uno vea embarazadas por todos lados. Ahora, ¿la gente no se embarazaba antes? Sí, se embarazaba igual. Pero nada, yo vivía en un boliche, borracho sábado por medio, entonces no me preocupaba si había embarazadas o no. Ahora, cuando sí una persona cercana quedó embarazada, lo empecé a incorporar dentro de mi paradigma. ¿Se entiende? ¿Les pasó algo así alguna vez? Sí, ¿Sí? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? sí. No, bueno, suele pasar con los colores y esas cosas también. Con la ropa. Fachadas, sí, fachadas de lugares. Por ejemplo, una vez que íbamos viajando, recuerdo que habíamos distinguido un lugar que tenía una fachada de color verde flúor encima de ese color, y por todos lados que pasábamos identificábamos como lugares que tenían eso. Y Claro. creíamos como que ahora todos usaban eso, y no. Pero tiene un nombre, algo de selectivo se llama, no me acuerdo cuál era Sí, el sí, nombre. es que uno hace un recorte selectivo de la realidad y a partir de eso se queda con ciertos datos. ¿Qué nos muestra el concepto de paradigma? Nos muestra de que la realidad no es absoluta, es relativa. Es relativa al paradigma de cada uno. Aquella persona que es confiada por naturaleza va a confiar de las actitudes de los demás. Y aquel que es desconfiado por naturaleza va a desconfiar de todo. Aquella persona que es confiada y que la cagaron muchas veces va a empezar a ser desconfiada. Y a partir de eso va a haber desconfianza por todos lados. La realidad va a ser la misma. Las personas con las que trata van a ser la misma. Lo que pasa que lo que cambia es uno, porque cambia el paradigma de uno. ¿Sí? Entonces, ustedes el día de mañana tienen que tomar decisiones en organizaciones y lo que nos enseña este concepto inicialmente es que esas decisiones van a surgir a partir de lo que se llama una realidad representada. No es la realidad, sino que es el recorte que nosotros hicimos de la realidad. Y a partir de ahí decidimos. Imagínense el primer tipo que dijo, ¿sabes qué? No vengas a comprar a mi local, yo te lo llevo a tu casa. Todos le van a dar mirado y van a dicho, este está loco. Va a gastar plata en llevar cosas a la casa del otro y el tipo inventó el delivery. Y hoy pensemos en alguna organización sin delivery, en algún comercio sin delivery. No existe. Cuando lo pensó la primera vez, los demás lo desestimamos porque no lo vimos necesario, porque no era parte de nuestro paradigma.
¿sí? Entonces esa decisión no la podíamos tomar. Bien, dentro de esto nosotros vimos dos paradigmas, que son el paradigma de la simplicidad y de la complejidad. Hoy les mandé un video, no sé si tuvieron tiempo de verlo, si no, los invito a que lo vean después, en el que les explico un poco más los principios del paradigma de la simplicidad y la complejidad. Explicarlo ahora quizás me parece redundante porque ya está explicado en el video. No sé si alguno que lo vio, si les quedaron dudas de alguno de los conceptos o no. No. O si les aclaró a los conceptos lo que vieron. No sé si les sirvió. No alcancé a verlo yo, pero me gustaría saber ejemplos más de la vida cotidiana. Perdón la molestia, ¿no? ¿De qué? Puntualmente. De los dos paradigmas, De los porque dos es paradigmas. como que yo hice el trabajo, pero no sé si lo hice. Perfecto. Sí. Jessica, ibas a preguntar algo. No, sí, quería dar un ejemplo. A ver. Ujú. Yo actualmente trabajo en una empresa de modelamiento, pero entré en el área administrativa. Después me pasaron al área de ventas por una cuestión de necesidad de la empresa y experiencia que yo tenía en la empresa en donde estaba haciendo prácticas laborales. Y me incorporaron, digamos, información sobre el diseño y los productos que tenía que ofrecer. Y aprendí sobre los tipos de mesadas, digamos. Y después, cada vez que iba a una casa, lo primero que hacía era mirar las mesadas. Me sabía de memoria todos los granitos, y ya después ya me había cansado. Había colores que no los podía, que ya ni siquiera me parecían lindos, y que estaban de moda, y que no los recomendaba por una cuestión de que ya me había cansado de verlos, y le decía, no, pero todo el mundo tiene esa mesada. Y el cliente por ahí no le molestaba que esa mesada ya fuera repetitiva en otra casa, porque Claro. va a su casa. Pero yo, al haber incorporado esa nueva información y quería aprender los cortes, las formas, los distintos colores, sabía qué colores quería ofrecer y cuáles no. Y me había interesado tanto que cuando entraba a una casa, lo primero que hacía era mirar la mesada. Y así con cada producto que me fueron incorporando. Totalmente. Bueno, pasa Pero lo bueno, mismo, igual, pasa lo mismo cuando estudiamos una carrera, que empezamos a ver un tema y después, no sé, escuchamos un noticiero y de golpe hay ciertas cosas que nos empiezan a hacer ruido porque las vimos en una materia o alguna vez las escuchamos. O sea, al incorporar información, al agrandar nuestro paradigma, también lo estamos cerrando, porque empezamos a prestar atención a eso y para prestarle atención a eso estamos dejando de prestar atención a otra cosa. Porque vos mirabas la mesada, pero estoy seguro que no ibas a ver el baño. Entonces, te estabas perdiendo una parte. No la más linda quizás, pero te estabas perdiendo una parte al fin. Para lo que pedía recién María del tema de los ejemplos. Quiero aclarar algo. Paradigma de simplicidad y de complejidad tiene que ver con formas de entender la realidad y de ver el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que es, no vamos a encontrar distintos ejemplos, vamos a encontrar el mismo ejemplo con las dos formas de entender la realidad. Bajaron las ventas. ¿Por qué motivo pueden bajar las ventas en una empresa? ¿Qué se les ocurre? Crisis Aumento de económica. precios. Profe, bueno, yo después quería hacer una pregunta. por incorporación de nuevos competidores en el mercado. La pandemia. Bien, ahí ya tenemos varias variantes. Carolina, ¿era de esto mismo o lo vemos? No de ventas, sino de, por ejemplo, en una entidad bancaria, el aumento de deudores morosos. Bien. Yo había hecho eso con la actividad. También hice. Y, por ejemplo, desde el paradigma de la simplicidad me enfoqué más en errores o ineficiencias o fallas que habían desde los oficiales en sus tareas más específicas, y desde el paradigma, o sea, que podrían haber aumentado la cantidad de deudores morosos, y desde el paradigma de la complejidad ya me enfoqué en algo, en problemas más, o causas, mejor dicho, más generales que podrían haber afectado también al mismo tema. Como por Claro. ejemplo,
efecto negativo de la economía, aumento del número de despidos, aumento de las tasas de interés, aumento del cierre de empresas, recorte de sueldo, bueno, tenía ahí la actividad. Sí, sí, y tenés un montón de Sí, variables que algo te pueden así. llevar. Ahí lo estás analizando desde los dos paradigmas y ahí entran los principios de los dos paradigmas. Desde la simplicidad tienen la particularidad de que las cosas son de causa y efecto. Es decir, esto sucede siempre por esto. Entendemos que pasa así, y en las empresas pasa muchas veces eso. Tenemos una crisis hoy, si ya la tuvimos hace 10 años, vamos a actuar de la misma manera, pensando de que es lo mismo. ¿Sí? Causa y efecto. Hace 5 años tenía una persona que me robaba en la empresa. Lo descubrí de tal manera y lo eché. Listo, ahora me estoy sospechando que me están robando en la empresa, voy a hacer lo mismo que hice antes, a ver si lo descubro y lo echo. Eso es causa y efecto. Además, esa causa y efecto y esa decisión inmediata nos lleva a la unidimensionalidad, es decir, a ver las cosas de un único punto de vista. Antes lo hice así, ahora lo hago igual. ¿Por qué? Porque mi experiencia me muestra que antes funcionó, ¿por qué no va a funcionar ahora? Hola, Lo Mari. que, Estoy en la reunión. Te llamo en un ratito, ¿puede ser? lo que estoy haciendo es reducir el problema, simplificándolo, ¿sí? Llevarlo a que sea más sencillo. Ya lo tuve antes, lo resolví de esta manera, ahora hago lo mismo. Desde el paradigma de la complejidad, lo primero que sabemos es que el tiempo es irreversible. ¿Qué significa esto? Que no podemos aplicar la misma solución que aplicábamos antes, porque el problema no es exactamente igual al que tuvimos antes y nosotros no somos exactamente iguales al que resolvió el problema antes. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia de haberlo resuelto una vez. Entonces ya no estamos arrancando desde el punto cero. Sin embargo, desde el paradigma de la simplicidad sí arrancaríamos desde el punto cero. ¿Cuál es el problema de deshacer algo y hacerlo de vuelta? Ninguno. Imagínense ustedes, están haciendo una receta, están haciendo una torta, ¿sí? La están cocinando, se les quema la torta. Ok, la tiro a la basura y empiezo una de vuelta. ¿Hay algún inconveniente con eso? No. Ahora, si lo analizamos desde la complejidad, sí hay un inconveniente con eso. ¿Por qué? Tengo un costo de materiales ya utilizados. Tengo aprendizaje de cómo se hace y cómo no se hacen las cosas. Es decir, que no lo voy a hacer de la misma manera que antes, porque ya por lo menos sé que el tiempo de cocción tiene que ser menos porque si no se quema. Tengo una frustración encima, porque ya antes me salió mal. Entonces, si lo analizo detalladamente, no es la misma situación y no se resuelve de la misma manera. Entonces no se puede volver el tiempo atrás. La simplicidad sí nos permite volver el tiempo atrás. Y muchas veces en las empresas pensamos de manera simplista en el que podemos volver el tiempo atrás. Agarré una persona y la cambié de posición. Funciona mal en la posición nueva y en la que estaba antes funcionaba bien. Bueno, la vuelvo a la posición de antes. ¿Ustedes saben el quilombo que le armaron a esa persona en la cabeza? O sea, ¿alguno es consciente del daño que le generó a esa persona al estar cambiándola de posición? Para la empresa pareciera que no pasa nada. O sea, nada, antes hacías esto, ahora lo haces de vuelta porque lo hacías bien. Esa persona va a estar con mucho temor, para empezar. No va a saber bien qué es lo que pretenden de él y por qué lo están pasando de un lado al otro. Lo primero que piensa un empleado cuando lo cambian mucho de lugar es que lo van a echar. En segundo lugar, si la persona supera el miedo de que lo van a echar y ahora me llamaron de vuelta del lugar donde yo estaba antes, significa que yo soy importante en ese lugar. Por lo tanto, tengo más poder de lo que tenía antes. Porque a mí me necesitan en ese lugar. Entonces voy a pedir un aumento de sueldo. No es gratuito el cambio de una persona de un lugar para otro. No es gratuito volver el tiempo atrás. Desde la simplicidad sí, es gratis. Lo que está cambiando acá es la manera de entender la realidad. ¿Sí? Echan a una persona de un sector. ¿Por qué va a afectar a otro que no tiene nada que ver? Desde el paradigma de la simplicidad no le afecta. Echaron a Juan Pérez que trabaja en compras y vos trabajás en ventas. ¿Qué te importa? Nada. Sin embargo, sí te importa. ¿Por qué? Porque ahora estás en una empresa en la que echan gente. Y antes no.
Ya con ese dato cambió la realidad. ¿Se entiende? Por eso el paradigma es una forma de entender la realidad, una forma de mirar la realidad. Cualquier ejemplo que ustedes agarren lo van a poder llegar a leer desde los dos paradigmas, desde simplicidad o desde complejidad. En uno con una mirada única, en el otro con una mirada múltiple. En uno con una mirada de causa y efecto, en el otro con una mirada de múltiples causas que generan múltiples efectos. En el paradigma de la simplicidad van a intentar reducir el problema, van a intentar simplificarlo. En el paradigma de la complejidad van a tratar de analizar el todo y las partes de ese todo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cómo sería un ejemplo del hologramático? Hablando de todo y las partes. Hologramático, muy bien. El todo está en las partes y las partes están en el todo, enuncia el principio hologramático. Bien, si yo entrevisto a uno de ustedes por separado después de esta clase para ver qué le pareció la clase y se entendieron los temas, voy a obtener algo de información que no voy a poder decir que es el todo. ¿Por qué? Porque para tener el todo tendría que preguntarles a cada uno por separado. Pero al mismo tiempo, esa información que esa única persona me va a dar, es decir, esa parte me va a estar dando información que seguramente es común a todas las partes. ¿Sí? Es muy probable que si yo a Flor le pregunto por este tema y me dice, no, la verdad que no lo entendí, es muy probable que haya compañeros que tampoco lo entendieron. ¿Sí? Ahora, si Flor me dice, sí, sí, lo entendí, me quedó mucho más claro, es probable que haya compañeros que también les haya quedado mucho más claro. El paradigma de la complejidad lo que nos dice es que, con el principio hologramático, es que la importancia no está solamente en las partes o solamente en el todo. No importa si yo tengo, lo llevo a otro ejemplo, piensa en una selección de fútbol, no importa si yo tengo excelentes individualidades, tampoco importa si tengo un excelente sistema de juego, lo que importa es cómo se combina todo. Por eso es que el paradigma de la complejidad no apunta ni a las partes ni al todo, sino que apunta al entrelazado entre las partes y el todo, a las múltiples relaciones que se generan. ¿Sí? No me importa quiénes son los elementos de un sistema, lo que me importa es cómo se relacionan entre sí. Entonces, en el principio hologramático lo que dice es, mira, si vos analizas una parte, no vas a estar analizando el todo, pero sí hay muchas características del todo que van a estar en esa parte. Y si vos analizás el todo, no vas a conocer en detalle cada una de las partes, pero sí hay muchas características que están de cada una de las partes que están incluidas en ese todo. ¿Se me siguen hasta acá? ¿O te hice más lío, Flor? Sí. Sí, sí. ¿Segura? Lo sigo. Si no se entiende, lo explicamos sea, de otra manera. A ver, por ejemplo, en el ejemplo ese que dijo usted de que disminuyeron las ventas, Sí. creo que había puesto algo así en el foro, Ujú. porque el empleado era ineficiente. ¿Cómo sería en el principio hologramático? Bueno, a ver, vos, desde el paradigma de la simplicidad, la conclusión que llegás es porque el empleado es ineficiente. Es una conclusión directa. Pocas ventas, malo el vendedor. Y nada más. Desde el paradigma de la complejidad vas a tener que empezar a analizar las relaciones que hay entre las distintas partes del sistema. Entonces, cómo funcionan los vendedores, cómo funciona el producto, cómo funciona el precio del producto y cómo está el mercado de ese producto. ¿Sí? Si yo me pongo a hablar con el vendedor, seguramente obtenga cierta información que corresponde al todo. ¿Por qué? Porque el vendedor me va a decir, mira, bajaron las ventas, pero la verdad es que no hay plata en la calle. Entonces ya me está dando datos del mercado. Y además, no solo no hay plata en la calle, sino que esto es caro. La relación calidad-precio no es buena del producto que estamos dando. Me está dando información de otros sectores que no son el sector de él. ¿Sí? ¿Estoy pudiendo saber todos los detalles? No. Ahora, ¿estoy obteniendo información del todo? En parte sí. Si cambio y hago la mirada del todo y no la mirada particular, voy a ver que las ventas generales de la organización bajaron. Si bajaron las ventas generales de la organización, entonces el problema no es un vendedor.
El problema son las ventas de la organización toda. Entonces, evidentemente, no puedo puntualizar el problema en una persona. ¿Sí? Analizando la parte o analizando el todo, me van a estar faltando datos. Lo que yo tengo que ver es las relaciones que hay entre ellos. ¿Se entiende? Bien, ahora sí. Bien. Gracias. Bueno. ¿El resto? ¿Alguna consulta con este tema? Igual los invito a que vean el video, que me salió muy bonito, así, nada, como para que también se puedan sacar las dudas y en todo caso vuelven a preguntar, no hay problema. Bien, bueno, para ir avanzando, que si no se nos va el tiempo. Unidad 3 y unidad 4 son unidades un poco más sencillas. ¿Por qué? Porque son de lectura, exclusivamente. La unidad 3 hablamos del concepto de aprendizaje y de las distintas maneras que tenemos de aprender. Cómo aprenden las organizaciones, cómo aprenden las personas. ¿Sí? Tenemos distintas maneras de aprender y, como les decía hace un rato, ese aprendizaje también se tiene que ver luego reflejado en acciones. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, un aprendizaje adaptativo en el cual aprendemos cómo otros hacen algo y lo repetimos. Y vamos a tener un aprendizaje generativo, que es el aprendizaje que va ligado a la innovación. Es el aprendizaje que va con la creatividad, que tiene que ver con poder plasmar una acción que sea nueva y generar algo nuevo. Es decir, generar nosotros el aprendizaje adaptativo de otros. O sea, que otros nos vengan a copiar. ¿Sí? El aprendizaje generativo claramente es el que le va a dar un plus a las organizaciones hoy en día porque vamos a salir de la media. No vamos a estar haciendo lo mismo que todos, sino que hacemos algo diferente. ¿Sí? Entonces, ese tipo de aprendizaje es el más buscado. Obviamente, no es el que se consigue siempre. Cuando una persona comienza a trabajar en un puesto de trabajo, lo primero que tiene es un aprendizaje adaptativo. ¿Sí? Empieza a aprender qué es lo que tiene que hacer. Ahora, es interesante, después de un tiempo de que la persona estuvo trabajando, plantearle, bueno, a ver, ¿qué podemos cambiar de esto que estás haciendo? Y ahí podemos llegar a generar un aprendizaje generativo, en el cual diga, mira, yo sé que esto se viene haciendo así desde hace 20 años, pero me parece que la mejor manera de hacerla es esta otra. Lo complicado de esto es, lo voy a linkear con el capítulo anterior, lo complicado de esto es el efecto paradigma. ¿Por qué? Porque vos ya le enseñaste a la persona a hacerlo de una manera. Entonces ya su realidad es que eso se hace de esa manera. Y después le va a costar salir de esa forma. ¿Sí? Cuando uno está enseñándole al otro cómo se hacen las cosas, ya también lo está sesgando a que las haga de esa misma manera. Un tip para cualquiera que tenga gente a cargo y que tenga que dar una tarea. O que tenga que, no dar una tarea, perdón, que tenga que pedir una opinión. Si ustedes tienen un cargo jerárquico y tienen que pedir una opinión al personal, nunca inicialmente tienen que decir la opinión de ustedes. ¿Por qué? Si yo les digo que esta semana tenemos el parcial que va de la unidad 1 a la unidad 4. Incluye esas unidades porque son las que mejores se interrelacionan entre sí. Y después de que les doy ese dato, les digo, ¿ustedes qué piensan? ¿Está bien que incluya esas unidades? Al yo marcar mi posición y al tener un lugar de poder dentro de lo que es el curso, ya estoy sesgando a los demás. Eso se llama efecto anclaje. Estoy haciendo que los demás queden anclados en mi opinión. Es decir, estoy llevando a que todos opinen lo mismo que yo. Entonces, cuando yo le enseño a alguien a hacer una tarea, la estoy anclando a esa tarea y es difícil que después se genere el aprendizaje generativo. Porque la persona ya se adaptó a hacer las cosas de esa forma. Lamentablemente, funcionamos por costumbre, pero esas costumbres se pueden ir rompiendo. Hay una pregunta muy importante en las organizaciones que es siempre preguntarse el por qué. El por qué se hacen las cosas.
hace unos años, en un relevamiento en un banco, se determinó que había un informe que se pasaba de un sector al otro, todos los días. Era un informe que eran, no sé, como 400 páginas. Número, 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 número. Cuando empezamos a hacer el relevamiento en el banco, vimos que en una página determinada, imagínense la página 15, siempre en el mismo renglón había un número resaltado. Y era el único número resaltado en todo el informe. Entonces se le preguntó a las personas que trabajaban con ese informe por qué resaltaban ese número. ¿Saben cuál fue la respuesta? Es lo único que necesitamos de todo ese informe, ese número. Sin embargo, el informe se hacía por costumbre. El aprendizaje adaptativo llevó a que copien, y a partir de copiar se hiciera siempre de la misma manera. Y nadie se preguntó el por qué se estaba haciendo eso. Un informe así de grande todos los días por un número. No lo llevemos a costos, no pensemos en el costo ni de tiempo ni de materiales que generaba para la organización. Un número necesitaban. Entonces, cuando uno está muy metido dentro del sistema, es complicado generar el aprendizaje generativo. El adaptativo es el que sale más fácil. Por eso es que el generativo es el que genera, el que da un plus a la organización. Miren, si quieren rápidamente hacemos un ejercicio. No, hacemos un ejercicio no. Les muestro una cosa. Esperen que tengo que dibujar de vuelta. Es algo que seguramente lo habrán visto en algún video. Pero que bueno, es bastante ilustrativo para lo que tenemos que... a lo que estamos mencionando ahora. Bueno, creo que nunca me salió tan mal el dibujo como ahora. ¿Qué es esto? Esto es una habitación. En esta habitación, estos 5 circulitos son 5 monos. Esto es una escalera y estas son bananas. Por su naturaleza, los monos, si los metemos en una habitación con una escalera con bananas arriba, ¿qué creen ustedes que van a hacer? Subir la escalera y agarrar las bananas. Subir a las bananas. Exactamente, bien. Y comerse. El tema es que cuando los monos se acercan a la escalera y tocan la escalera, acá arriba se abren unos aspersores de agua helada que empapa a los monos. Pero los empapa. Los empapa tanto que los monos desisten de subir a la escalera. Cada vez que los monos intentaban tocar la escalera, se abría el agua helada y los empapaba. Después de un tiempo de estar mojándose los monos, uno de los monitos ve la escalera, ve las bananas y dice, listo, voy a subir a agarrar las bananas. Cuando toca la escalera, ni bien toca la escalera, los otros 4 monos lo cagan a trompadas. ¿Bien? Entonces, sistemáticamente, cada vez que un mono tocaba la escalera, el resto de los monos lo cagaban a trompadas. Después de un tiempo, hay un cambio, se va uno de los monos y entra un mono nuevo. Este es el mono nuevo. Es una especie distinta porque viene con un gorro, como verán. Entra un mono nuevo. El mono nuevo entra a la habitación, ve la habitación, los 4 monos sentados, la escalera, las bananas. Encima, imagínense, era un mono argentino. ¿Qué dijo? Estos son 4 boludos. ¿Cómo van a estar acá sentados si están las bananas ahí? Fue caminando, cuando tocó la escalera, los otros 4 monos, sin decirle nada, sin explicarle, lo cagan a trompadas. Y el mono desiste de tocar la escalera. Después de un tiempo, se va uno de los monos viejos y entra un mono nuevo. Este de acá. Entra, ve a los 4 sentados, ve la escalera, ve la banana, piensa lo mismo, son 4 boludos, va a subir la escalera y cuando toca la escalera los otros 4 monos lo cagan a trompadas. El que más le pega es este, porque lo habían fajado antes y se había quedado con las ganas. ¿Sí? Y así con el tiempo, uno a uno, se van yendo los monos viejos y van entrando monos nuevos, hasta que en un momento quedan 5 monos nuevos que saben que no tienen que tocar la escalera, pero no saben por qué. Estos 5 monos nunca se mojaron. Ni siquiera
relacionan el hecho con las bananas. Saben que la escalera es lo que no hay que tocar, no las bananas. Así funciona la cultura organizacional. Así funcionan las costumbres en las organizaciones, y ahí sí es como nosotros hacemos las cosas de manera repetitiva. Entonces, en ese ámbito es muy difícil generar... Disculpe, Sí. Sí, Diego. lo que acaba de explicar es una forma estructural, puede ser, Sí, es completamente estructural. porque hubiera sido más dinámico que si los monos se hubieran formado en equipo y hubieran llegado arriba, uno arriba de otro mono, a agarrar las bananas. Quizás Sería sí. otra forma Quizás sí, pero cuando... digamos, una forma dinámica. Tal cual, pero cuando vos ya estás acostumbrado a hacer las cosas de una determinada manera, te cuesta salir de esa determinada manera. ¿Sí? Entonces te cuesta quizás encontrar esta nueva alternativa que era un mono arriba del otro y llegar a las bananas. Bien, entonces, es complicado el aprendizaje generativo porque uno mismo lo va limitando a partir de ir cerrándose dentro de un determinado paradigma. En el capítulo 3, principalmente, el tema principal que tienen ustedes para leer es el del aprendizaje. Después también habla de liderazgo. Si mal no recuerdo, ¿sí? El capítulo 3 habla de liderazgo también. Díganme si me estoy equivocando, si no es en el 4. Sí. ¿Estamos bien con el 3? Bien. Sí. Liderazgo simplemente es entenderlo como una... Te escucho, digo, ¿eh? Habla de... No, justo de liderazgo y gerente. Hay una parte que toca gerencia. Exactamente. En la unidad 3. Que tiene que ver con consejos generales de cómo llevar a cabo el liderazgo. ¿Sí? Esto de dar una tarea y darla con todas las indicaciones necesarias, delegar la tarea y también tratar de dar el apoyo. Si bien uno no delega la responsabilidad, pero sí darle el apoyo a la otra persona. Bueno, un montón de tips en cuanto a cómo se delegan tareas, que es simplemente material de lectura, no tiene más misterio que ese. No merece mucha explicación, me parece, esa parte de la unidad. Y pasando a la unidad 4, en la unidad 4, como mencionamos antes, se ven principalmente herramientas. Dentro de las herramientas, las que vamos a hacer principal hincapié tienen que ver con definir un problema, armar lo que se llama un árbol de problemas, es decir, tratar de entender cuáles son las causas de ese problema, ¿sí? El por qué ocurre el problema para tratar de solucionarlo de raíz. El análisis FODA, la cruz de Porter, la matriz BCG, como principales herramientas. No vamos a ahondar en el tema de arquetipos sistémicos. ¿Está bien? De hecho, es algo que lo iba a eliminar de la materia y no sé por qué todavía lo dejé. Así que en arquetipos sistémicos no nos vamos a meter. ¿Bien? Porque son estructuras que tienen generalmente los sistemas, pero que no nos aporta mucho en este tema en particular. Bien. Bueno, se está por cortar. Carolina, vos tenías preguntas del capítulo 4. Si les parece, entramos de vuelta y resolvemos esas preguntas. ¿Sí? Porque ya se nos va a cortar la reunión. Entramos de vuelta ya y hacemos el cierre de este capítulo.